¿Cuál es la definición de un tacaño, de una persona tacaña? La definición dice que se resiste o se muestra reacio a dar o gastar. Lo interesante es que en una de las tantas fuentes donde busqué esta definición, dice que el tacaño es calificado como feroz hormiga. Y me llamó mucho la atención esta calificación, que sea denominado como una feroz hormiga. Esta clasificación tiene o hace alusión a una virtud que tiene la hormiga, que tiene la virtud de ahorrar, ¿no? De juntar alimentos cuando el tiempo es propicio, en verano, en primavera, y de esa manera puede vivir el invierno. ¿Por qué feroz hormiga? Porque esta virtud de ahorrar, llevada al extremo, se vuelve un defecto. Y ahí entonces el título de esta reflexión que quiero compartir con vos. Una virtud en exceso puede ser un defecto. El tacaño es alguien que es capaz de vivir en la miseria con tal de ahorrar. Por eso, fácilmente puede caer en la avaricia. Me gusta la interpretación libre que encontré sobre el texto de Mateo 16:25, y esta interpretación libre dice así: quien ahorra su vida, la pierde, pero el que gasta su vida por mí, la ganará. ¿Qué es ahorrar la vida desde la perspectiva espiritual? Déjenme compartir con ustedes algunos casos bíblicos, habría muchos más, pero solamente voy a compartir unos pocos, en donde encontramos esta actitud de ahorrar la vida, ¿sí? De preservar la vida. Permítanme compartir. El primero que voy a compartir es el caso de Esther. No voy a leer la historia, ustedes la conocen, hay un libro que no es muy largo, les aconsejo que lo lean, sobre Esther, la historia de Esther, cómo Dios utilizó a Esther para salvar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y cuando Amán planifica y hace que el rey firme un decreto para destruir, ¿verdad?, a todos los judíos por una enemistad que él tenía con Mardoqueo. No cuento la historia, es apasionante, es una trama apasionante con intrigas, digno de una muy buena película de Hollywood, así que les aconsejo que lean este libro. Cuando Amán intenta entonces destruir al pueblo judío haciéndole firmar al rey un decreto, Mardoqueo se acerca para hablar con la reina. Ella no puede salir, pero manda a uno de sus siervos, y entonces Mardoqueo le informa. La reina Esther, como ustedes saben, también pertenecía al pueblo judío, y el Mardoqueo le informa la situación, incluso le da una copia del decreto. Esto está en Esther capítulo 4, versículos 9 al 11, y la reacción de Esther, pueden leerlo en estos versículos, la reacción de ella fue: mira, tú sabes que hay un decreto de muerte para aquellos que se presentan a ver al rey sin que el rey los llame. O sea, si vos te presentas al rey sin que él te haya llamado, hay un decreto que dice que no importa si sea hombre, sea mujer, quien sea, puede morir. Solamente uno puede presentarse ante el rey si él lo llama. Así es que esta primera respuesta de Esther fue una respuesta cargada con una actitud de preservar la vida. Mira, lamento que haya un decreto de destrucción masiva del pueblo judío, pero yo no voy a ir, porque si el rey no me llama, y el texto dice, y hace un mes que no me llama, si el rey no me llama, yo entonces no voy a arriesgar mi vida, y si voy me mata. Y entonces viene la respuesta de Mardoqueo. Mardoqueo interpretó esto, interpretó la respuesta de Esther de esta manera, de la manera que se la acabo de relatar, y entonces él le responde, ¿no? En Esther 4, versículos 13 y 14, fíjense lo que le responde Mardoqueo a Esther. Y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es interesante que en este y en otros casos vamos a ir viendo un patrón de conducta, que es: nosotros ante las crisis
tenemos una actitud de resguardarnos, de preservarnos, de autoconservación. Pero vemos que Dios ve las cosas de otra manera. Para Dios las crisis son oportunidades para que se manifieste de manera milagrosa, y en el caso de Esther, esta crisis fue una oportunidad para que Dios se manifestara de manera milagrosa y pudiera terminar con aquellos enemigos que acosaban al pueblo de Dios y que querían aniquilar al pueblo de Dios. Una de las cosas más lindas que aprendo del caso de Esther es que Dios toma esta crisis para glorificar su nombre y permite que nosotros aprendamos que Él tiene el control de todo, que Él nada escapa a sus manos, y que si nosotros nos ponemos al servicio de Él, en lugar de tener una actitud de autoconservación, entonces Él puede glorificar su nombre y nosotros podemos crecer espiritualmente viendo cómo Él realiza milagros y cómo despliega su poder. El segundo caso que quiero compartir con ustedes es el caso de Gedeón y se encuentra en Jueces capítulo 6. ¿Sí? Lo encontramos ahí a Gedeón en el lagar, lugar donde se pisaban las uvas para hacer jugo, pero no estaba haciendo jugo de uvas porque no era época de uvas. Estaba limpiando el trigo, ¿verdad?, para poder consumirlo. ¿Por qué estaba escondido en el lagar limpiando trigo en lugar de hacer eso en la era donde se limpiaba el trigo? Bueno, justamente porque estaba escondido en una actitud de autopreservación para preservar su vida y preservar sus bienes, su alimento. Él sabía que los enemigos no lo iban a buscar en el lagar porque no era época de uvas, ¿sí? Así que estaba ahí escondido en una actitud de autopreservación. Pero Dios te lo toma a Gedeón y en medio de esta crisis en donde bandas de otros países entraban al país, a Israel, y saqueaban, ¿verdad? Y saqueaban las cosechas y todos los bienes y el pueblo pasaba mucha hambre. Dios toma esta crisis y le dice a Gedeón: no tengas esta actitud de autopreservación y te invito a que vos puedas ser mi instrumento para que en medio de esta crisis yo pueda demostrar mi poder y pueda aniquilar, ¿verdad? O eliminar a los enemigos que los acosan, que los asaltan y que los dejan sin alimento. Una vez más vemos cómo Dios nos invita a dejar esta actitud de autopreservación para poder hacer de la crisis una oportunidad para glorificar su nombre. Otro caso que quiero citar es el caso de la alimentación de los 5.000. 5.000 hombres, dice la Biblia, aunque fácilmente pueden haber sido 10.000 o 15.000 entre mujeres y niños también. Bien, aquí vemos que Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios, dando el alimento espiritual, pero al mismo tiempo notó que las personas necesitaban comer. Habían viajado, ¿verdad? Se habían trasladado para escuchar a Jesús y necesitaban comer. Los discípulos tienen una actitud de autopreservación, intentando evitar la responsabilidad de darles de comer, y entonces lo instan a Jesús a que tome la decisión. Le dice: despídelos, le dicen a Jesús. Dice: maestro, despídelos para que ellos vayan a conseguir su propio alimento. Jesucristo entonces los invita a los discípulos y les dice: denles ustedes de comer. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Los discípulos dicen: pero no, ni siquiera con 200 denarios podríamos darles de comer a tantas personas. Solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Bueno, ustedes conocen la historia. Pero de los discípulos había una actitud de autopreservación, de evitar la responsabilidad de enfrentar esta crisis. Desliguémonos de esta crisis, despidamos a la gente. Y Jesucristo toma esta crisis como una oportunidad para demostrar su poder, para demostrar su amor, para demostrar su cuidado y de esa manera mostrar cuál era el carácter de Dios, porque el objetivo de Jesucristo fue venir a mostrarnos cuál es el Padre. Entonces, una vez más vemos que la actitud de Dios nunca es evitar la crisis, sino enfrentarla, porque en la crisis hay una oportunidad para glorificar su nombre y nosotros podemos ser instrumentos de Dios en ese proceso de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Quiero compartir 2 casos más y el próximo es el caso de Israel cuando estaba en medio del conflicto saliendo de Egipto y tenía que cruzar el Mar Rojo. Ustedes conocen la historia. Tenían, ¿verdad? Era como un desfiladero, así que tenían montañas en los costados, el Mar Rojo estaba adelante y el ejército egipcio estaba atrás con intenciones de seguramente matarlos
por lo menos algunos, pero la idea era volver a esclavizarlos, ¿verdad? Volver a esclavizarlos. Bien, la reacción, ustedes pueden leer el texto, la reacción del pueblo de Dios fue de terror y de autopreservación. Moriremos aquí, ¿para qué salimos? Vamos a morir. Había toda una reacción de autopreservar la vida, ¿verdad? De lamentar porque iban a perder la vida. Y sin embargo, Dios toma esta oportunidad para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para exaltar su poder, para que las naciones puedan ver qué tipo es Jehová, qué tipo de Dios es Jehová, único creador del cielo y la tierra y único Dios, ¿verdad? Único Dios. Sabemos esto porque a lo largo de la Biblia nosotros notamos que los pueblos vecinos de Israel, aún habiendo pasado cientos de años después del Éxodo, ¿sí? Estos pueblos vecinos de Israel, aún recordaban, hay referencias bíblicas, recordaban lo que Dios había hecho, lo que Jehová había hecho por su pueblo. Así que Dios toma esta crisis para glorificar su nombre, destruyendo los enemigos de su pueblo y de esa manera demostrando quién es el único Dios verdadero. Una vez más, la actitud del hombre, del ser humano, fue de autopreservación y la actitud ante la crisis, y la actitud de Dios ante la crisis fue de una oportunidad para glorificar su nombre y para salvar a su pueblo. Y un último caso que quiero compartir con ustedes, que lo cito ahora, pero lo volveré a citar un poquito más adelante, es el caso que se encuentra, una vivencia que se encuentra en Mateo 8, de 23 a 27, aunque también se encuentran en los otros evangelios, que es cuando Jesús duerme en la barca en medio de una tormenta. Ustedes conocen la historia, la pueden leer. Jesús, los discípulos con Jesús están en una barca cruzando el mar de Galilea, los sorprende una tormenta, no es la única vez que los sorprendió una tormenta, y la barca iba zozobrando, se iba llenando de agua, las olas eran muy grandes, y entonces los discípulos hicieron todo lo posible para poder salvar la barca, se hundían, parecía que no había otra alternativa. En eso descubren que Jesús está ahí durmiendo, ¿sí? Sobre un cabezal, dice el texto bíblico, ¿verdad? Y entonces ahí lo despiertan y le dicen, pero maestro, ¿no tienes cuidado de que vamos a morir? O sea, ¿no te das cuenta que vamos a morir? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué estás durmiendo? Y aquí me impresionan algunos, hay varias cosas que yo quiero resaltar ahora y en un momento también destacaré otros puntos. El testimonio que dio Jesús lo hizo durmiendo. El dormir fue la manera más poderosa que Jesús, o a través de la cual Jesús podía dar un testimonio de fe. Qué interesante. No siempre es así, pero podemos notar en varios textos bíblicos, en varios lugares en la Biblia, en donde nuestra mejor manera de dar testimonio del Dios al cual servimos en medio de una crisis es, en este caso, durmiendo, en otros casos descansando, en otros casos esperando, en otros casos, en realidad, siempre confiando. Y aquí Jesús, durmiendo, les da testimonio de cómo es la manera para enfrentar la crisis. Jesucristo dice, esta es la manera de enfrentar la crisis. En ocasiones las crisis son tan grandes que no podemos hacer nada para resolverlas y solamente tenemos que descansar en el Señor. Interesante. En ocasiones Dios, para glorificar su nombre, nos dice que tenemos que dormir. Sí, descansar, pero incluso dormir. Fíjense lo que dice Salmo 127, versículo 2, en la versión Dios habla hoy. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolores, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Cuando uno es amigo de Dios, cuando uno tiene una relación íntima con Dios, entonces Dios le da el pan, el sustento, las necesidades a sus amigos mientras duermen. Y esto no quiere decir que no tengamos que esforzarnos. Sencillamente este texto quiere enseñarnos de que no depende de nosotros, depende del Señor. Aunque el Señor decida que tengamos que esforzarnos, porque eso es para nuestro bien. Pero aunque tengamos que esforzarnos, siempre depende del Señor.
Cuando despiertan a Jesús, y esta es otra enseñanza interesante, cuando despiertan a Jesús, Él les demuestra que las crisis son oportunidades para tener fe, para confiar y para no tener miedo. ¿Por qué los termina reprendiendo? Con amor, ¿verdad? Los termina reprendiendo cuando les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? La fe, invariablemente, nos ayuda a no tener miedo. La fe inhabilita el miedo. Y esta es otra de las grandes enseñanzas que nosotros rescatamos de este pasaje. Lo que observamos en todos estos casos y otros es que ante las crisis el ser humano tiende a la autopreservación. Pero Dios lo invita a que decida usar la crisis como una oportunidad de testificar del poder de Dios por medio de la fe. Comparto con ustedes dos citas que son muy claras y muy reveladoras, aunque voy a detenerme un poquito más en la segunda, pero las dos son muy claras y muy lindas y por eso quiero compartirlas con ustedes. La primera se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 425 y dice lo siguiente. Las perspectivas de ser confrontados con el peligro y dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios. Porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Ahora, veamos la segunda cita, que es un poquito más corta, pero que a mí me gusta mucho y se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 118. Manteniendo las puertas cerradas con toda seguridad y delante de ellas una fuerte guardia, se había eliminado toda oportunidad de escapar por medios humanos. Pero la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. El contexto de esta cita es Pedro encarcelado por Herodes con 4 equipos de guardias, con 4 guardias cada equipo, es decir, 16 guardias. 2 de ellos estaban encadenados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Pedro, y el resto de los guardias estaban apostados en diferentes puertas que llevaban hacia la calle. Como dice la cita, y obviamente también el texto bíblico, se había quitado toda posibilidad de que este hombre, por medios humanos, aún con ayuda externa, pero por medios humanos, pudiera escapar. Pero la última frase es impresionante. Dice, la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. ¿Y por qué me llama más la atención esta cita que la anterior? Porque aunque los contextos son diferentes, yo veo acá un clarísimo paralelismo con la situación que tenemos hoy. Hoy vivimos una situación de encierro. No solamente porque las leyes de alguna manera nos instan a eso, y está bien, hay que ser respetuoso con las leyes, sino porque en nosotros esta pandemia, esta situación del COVID-19, esta crisis del COVID-19 genera en nosotros una actitud de autopreservación, como vimos en los casos anteriores antes de leer estas citas, ¿verdad? Ante la crisis, el ser humano adopta, yo diría de manera automática, una actitud de autopreservación, de guardar la vida, de me cuido y el resto, y bueno, no sé qué hará el resto, pero yo me voy a cuidar, yo me voy a autopreservar. Pero al mismo tiempo, la invitación de Dios es que nosotros dejemos esa actitud de autopreservación para decidir utilizar la crisis para glorificar su nombre y de esa manera que su nombre sea exaltado. Es una invitación muy interesante. ¿Cuáles son uno de los factores que nos llevan a tener una actitud de autopreservación? Bueno, uno de los principales factores es el miedo. Es el miedo. Déjenme dar algunas definiciones de miedo, ¿sí? Que encontré y algunas me han parecido muy útiles y las voy a compartir con ustedes. El miedo es un grado superior de ansiedad. Son sentimientos de desconfianza de que puede ocurrir algo contrario a lo que yo deseo. Es la sensación de angustia por la presencia de un peligro real
o un peligro imaginario. ¿Cuándo experimento miedo? Experimento miedo cuando yo estoy centrado en mis situaciones, en lo que me pasa, en lo que yo deseo y no está ocurriendo. Podemos observar que esta definición de miedo está basada en un corazón egoísta, porque declara que el miedo son sentimientos de desconfianza de que puede ocurrir algo contrario a lo que yo deseo. Pero cuando yo estoy viviendo lo que desea Dios, no necesito tener miedo, porque para Dios no hay nada imposible y Él siempre cumple sus deseos. Pero cuando Dios no dirige mi vida, son mis deseos lo que quiero imponerle a Dios. Por eso siempre tengo miedo que ocurra lo que yo no quiero. Es triste vivir una vida con miedo, porque tarde o temprano el miedo paraliza. ¿Qué reacción tuvo Jesús ante situaciones de vida o muerte, ante situaciones en donde las personas que estaban al lado de Él estaban llenas de miedo? Bueno, vuelvo al caso, podré citar más de una, pero vuelvo al caso de Jesús durmiendo en la barca. En este caso, podría citar el texto paralelo a Mateo que cité recién, que es Marcos 4, del 35 al 41. No voy a leer la historia, ustedes la conocen muy bien, pero ahí estaban Jesús y sus discípulos una noche cruzando el mar de Galilea, que era un lago, en medio de una tormenta, se estaban por hundir, los discípulos parece que habían hecho todo lo posible para salvar la barca y ellos mismos, y se estaban por hundir. En eso ven a Jesucristo durmiendo, parece que un rayo iluminó el cielo, lo ven a Jesucristo durmiendo sobre un cabezal en la popa del barco, ¿verdad? En la parte de atrás de la barca, y lo despiertan. Y Señor, vamos a morir, haz algo. Y Jesucristo entonces los reprende con amor, y en el versículo 40 dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y esa era una pregunta retórica. ¿Acaso no tienen fe? Claro que no, porque si tuvieran fe no tendrían miedo y no estarían desesperados y no me habrían despertado y no estarían como están, ¿verdad? La pregunta conllevaba una respuesta en sí misma. Lo que Jesús le está diciendo es, ustedes están así de desesperados porque no confían en Dios. Pero no solamente porque no confían en Dios, porque no le han confiado sus vidas a Dios. No le han entregado en un acto de confianza y de fe sus vidas a Dios. Y por eso están así de desesperados. Un caso que contrasta, y me encanta, que tiene un enorme contraste con es el caso de los hebreos, de los tres jóvenes hebreos amigos de Daniel, ¿verdad? Esto está en Daniel 3, 17 y 18. Ellos tienen una actitud completamente diferente. Fíjense cómo la fe puede cambiar la actitud de las personas y las prioridades de las personas, y la fe puede cambiar la manera, de hecho cambia así, la manera en que yo voy a reaccionar ante diferentes situaciones y diferentes crisis. Leo el texto, ahí en Daniel 3, 17 y 18. El texto dice así, Su Majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de Su Majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa Su Majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Esto es fe. Esto es fe ante la crisis. Estos jóvenes habían entregado su vida a Dios por completo. Ellos entendían que su vida ya no les pertenecía, porque ellos se la habían entregado voluntariamente a Dios. Y entonces ellos ahora estaban en manos de Dios. ¿Sabían que Dios tenía el poder para librarlos? Claro que sí, ellos sabían, y de hecho Dios tenía el poder, de hecho los libró, ¿no? Bueno, en ese momento ellos no lo sabían. Pero ellos confiaban en Dios. Y dijo, Señor, no solamente confiamos en ti, sino que te hemos confiado, te hemos entregado nuestra vida en un acto de confianza, sabiendo que lo que tú dispongas para nuestra vida es lo mejor. Y si tú dispones que hemos de morir aquí, hemos de morir dando testimonio de que hemos sido fieles y que fuimos capaces de tomar la decisión de dar la vida antes que ceder. Y nuestra muerte será un testimonio. Así como Jesús durmiendo en la barca fue un testimonio. El testimonio de Cristo fue durmiendo. El testimonio de estos jóvenes fue estar dispuestos a ir a la muerte para no adorar los dioses babilonios. Cuando Dios es lo más importante en mi vida, yo no estoy concentrado en los peligros. Estoy concentrado en Dios
que es el que va a resolver los peligros. Es el que es capaz de controlar esos peligros. Cuando yo no confío en Dios, nuestras oraciones se caracterizan por presentarles a Dios todo el tiempo, somos insistentes en presentarle a Dios todo el tiempo el deseo de que Él cambie esas situaciones. Señor, cámbiala, cámbiala. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está centrada en Dios, está centrada en nosotros y en las situaciones que vivimos. Pero cuando yo vivo confiando en el Señor, el miedo desaparece y nuestras oraciones son para el avance de la obra de Dios y están cargadas de gratitud. Repito, cuando yo vivo confiando en Dios y le he confiado mi vida a Dios, se le ha entregado en un acto de confianza, el miedo desaparece y nuestras oraciones se caracterizan para que la obra avance, orar para que la obra avance y Cristo pueda venir, porque eso es lo que dice Mateo 24:14, y al mismo tiempo son oraciones cargadas de gratitud, porque entendemos que todo lo que somos y tenemos es gracias a Él. Y es por eso que pasamos más tiempo alabando y agradeciendo. No podemos vivir con miedo. ¿Saben por qué? Porque el miedo en algún momento nos paraliza. El miedo indudablemente nos limita, y el miedo indudablemente también en algún momento nos paraliza. Miren, el día que Satanás sepa que nosotros le tenemos miedo a algo, y créanme que ya se dio cuenta, que le tenemos miedo a algunas cosas, él entonces se va a encargar de meternos miedo con todo lo que él pueda, para mantenernos paralizados, para mantenernos en una actitud de autopreservación, para mantenernos encerrados, para mantenernos en una actitud de, bueno, yo salvo mi vida y que Dios y su obra y su iglesia y el mundo haga lo que pueda. Él lo sabe muy bien. Y hoy te mete miedo con el COVID-19 y mañana te va a meter miedo con otra cosa. Él sabe que cuando el miedo nos paraliza, entonces Él se va a encargar de meterle miedo. De hecho, los primeros 300 años de la iglesia cristiana, antes que la iglesia se volviera la iglesia del Estado y se corrompiera, en los primeros 300 años, la estrategia de Satanás fue: yo les voy a meter miedo a estos cristianos, los voy a perseguir, los voy a matar de las maneras más tortuosas e inimaginables, más dolorosas. Quemados vivos, crucificados, comidos por fieras hambrientas, perseguidos, muertos de hambre, le expropiaron todos los bienes. O sea, ¿me entienden, no? Les voy a meter miedo para que el miedo los haga retroceder. ¿Por qué Satanás tuvo que abandonar esa estrategia? Porque los cristianos no tenían miedo. Morían de buena gana por Cristo. No es que andaban buscando la muerte, pero si les tocaba morir, morían, no tenían problema, no eran suicidas. Si tenían que morir testificando, morían. Entonces Satanás dice: voy a tener que cambiar la estrategia. Esta gente vive por fe, tiene fe en Dios y en su cuidado y en sus promesas, entonces ya no tienen miedo porque tienen fe. Entonces hay que buscar otra estrategia. Y de hecho encontró otra estrategia, ¿verdad? Ustedes la conocen, a partir de Constantino, ¿no? Entonces, ¿qué representa el COVID-19? El COVID-19 representa miedo a la muerte. Nosotros tenemos miedo a la muerte. Ahora, ¿saben lo interesante? Y esto no voy a hacer estadística acá, ustedes pueden verlo fácilmente, pueden googlearlo, verlo por internet, es muy fácil. Mueren muchísimas más personas por tener malos hábitos de vida que por el COVID. No es este año ni el año pasado. Históricamente, en el mundo, han muerto millones y millones de personas, han muerto muchísimas más personas por malos hábitos de vida que por pandemias. Es así. Sin embargo, nadie se escandaliza de que tenemos malos hábitos de vida, y los tenemos, ¿eh? Y los tenemos. ¿Por qué? Porque hemos naturalizado el miedo a morir por esas causas. Hemos naturalizado el miedo a morir por malos hábitos de vida. Pero no hemos naturalizado el miedo o la posibilidad de morir por COVID.
o por alguna otra enfermedad o pandemia nueva. Cuando vos resolvés quién va a dirigir tu vida, cuando vos resolvés a quién le vas a entregar tu vida para que la dirija y la gobierne, entonces ya resolviste el tema de la muerte. Claro que sí. Los cristianos habían decidido entregar su vida a Dios. Señor, mi vida es tuya. Como en el caso de los 3 jóvenes hebreos que cité el versículo. Cuando vos resolvés quién va a dirigir y gobernar tu vida, ya resolviste el tema de la muerte, porque el mismo que dirige la manera en que vas a vivir, ese mismo va a dirigir la manera en que vas a morir. Y él mismo, o sea Dios, va a resolver el tema de la muerte, que finalmente es muerte, que finalmente encierra el problema de la vida eterna. Entonces, entreguemos nuestra vida al Señor, confiémosle nuestra vida al Señor. Sí, sigamos el protocolo, sí, cuidémonos, pero no podemos tener como iglesia, como cristianos, una actitud de autopreservación. Porque Dios siempre utilizó las crisis para poder manifestar su poder. Y estamos hace tiempo en medio de esta crisis y estamos perdiendo esta oportunidad para manifestar, para ser instrumento de Dios y manifestar su poder. Tenemos que tener otra actitud. Tenemos que tener una actitud que no sea de autopreservación. Si no, tenemos que orar. Ustedes miran, ¿qué hacemos, pastor? Oremos. Señor, entiendo que en la Biblia las crisis fueron usadas para glorificar tu nombre. Tú usaste las crisis así y nos invitaste a ser partícipes de ese pensamiento. Señor, ¿cómo puedo utilizar esta crisis para glorificar tu nombre? Si cada hijo de Dios orara de esta manera, de manera sincera, ¿ustedes creen que Dios no nos presentaría oportunidades delante de nosotros para glorificar su nombre? Claro que sí. Claro que sí. Pero el tema es si yo quiero, si estoy dispuesto a seguir los consejos de Dios, a seguir la dirección de Dios, a seguir el camino que Dios me envíe, por el cual me envíe. O si decido encerrarme porque tengo miedo dentro y tener una actitud de autopreservación. Y posiblemente tengamos que reinventarnos en la manera en que vamos a predicar. No se preocupen por eso. Todo hijo de Dios sincero será instruido por Dios y capacitado por Dios para poder hacer brillar la luz del Evangelio en medio de estas circunstancias nuevas, porque nosotros, digamos, esto es nuevo para todos. ¿Quién de nosotros vivió una pandemia alguna vez? Tal vez algunos de nuestros abuelos, pero la mayoría no. El Señor nos va a capacitar. ¿Cuál fue la actitud de algunos discípulos o de algunas personas, algunos hijos de Dios, mejor dicho, en la Biblia ante la muerte? Leo 2 pasajes, podría leer muchos más, pero leo solo 2. El primero es 1 Timoteo 1:12 y el texto dice así: Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Fíjense lo que dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, actitud de autopreservación, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Muy interesante. La actitud de autopreservación puede generarnos independencia de Dios, intentando salvar nuestra vida por nuestros medios y evitando utilizar nuestra vida para glorificar el nombre de Dios en medio de esta crisis. Entonces, vuelvo al pensamiento con el cual comencé esta reflexión. ¿Podemos ahorrar nuestra vida? Desde la perspectiva espiritual, ¿yo puedo ser ahorrativo? ¿Puedo ahorrar? Ahorrar tiene que ver con preservar recursos. ¿Yo puedo preservar recursos desde la perspectiva espiritual? No. Dios siempre nos insta a dar, no a guardarnos, sino a dar. Y hay infinidad de textos.
Se me viene a mi mente la parábola de los talentos. El que ahorró, el que preservó, el que no usó el talento, la capacidad que Dios le dio, se termina perdiendo. La parábola o el relato a las naciones, ¿verdad? En Mateo 25. Aquellas que se dieron visitando al enfermo, al que está en la cárcel, le dieron agua al que tiene sed, el vestido al que está desnudo, alimentos al que tiene hambre, etcétera, etcétera. El que vivió para dar, para servir, se salva. Van a la derecha, son los corderos. Y el que no tuvo esa actitud de darse a sí mismo en favor de otros, se pierde. O sea, hay una conexión muy interesante entre la actitud de servicio al prójimo, y cuando servimos al prójimo, servimos a Cristo, porque Cristo dijo, cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste, ¿verdad? Nosotros servimos a Dios por medio de los seres humanos. Servimos a Dios sirviendo a otros seres humanos. Hay una relación muy estrecha, y esto no quiere decir que la salvación sea por obras. Santiago diría que yo debo demostrar mi fe por medio de mis obras. Es decir, que si yo no tengo una actitud de servicio, no tengo fe. Y si no tengo fe, tengo miedo. Lo vimos en los textos bíblicos recién. Si no tengo fe, automáticamente tengo miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo nos lleva a la muerte. Ojalá podamos ser cristianos llenos de fe. Llenos de fe. Que podamos confiar en Dios, pero al mismo tiempo confiar nuestra vida a Dios. Porque si nosotros le damos nuestra vida a Dios para que Él la dirija y la gobierne, Él no solamente va a resolver todas las dificultades y todos los desafíos que tenemos que enfrentar en nuestra vida, sino que también va a resolver nuestra muerte. ¿Podemos vivir confiados? Sí. ¿Podemos vivir tranquilos? Sí. ¿Podemos vivir sin miedo? Sí. Ojalá esa sea nuestra realidad. Dios te bendiga.